Sellaron con cemento el arroyo que un hombre y su familia habían cuidado por generaciones, borrando su historia en nombre del valor inmobiliario. La presidenta de la HOA, Linda Whitaker, creyó que su uniformidad valía más que la voz de un vecino que sabía de agua y de respeto. Pero cuando las lluvias llegaron, la naturaleza habló con más fuerza que cualquier reglamento. Y lo que empezó como un acto de arrogancia terminó siendo una lección de justicia silenciosa, pero implacable. Nadie en Brook Willow Estates, ese vecindario de calles silenciosas, buzones alineados y reglas estrictas sobre el color del césped, pudo haber previsto lo que ocurriría ese martes al amanecer. Y sin embargo, el sonido del primer motor diésel quebró la calma como un mal presagio. Aún no había salido el sol cuando un convoy de camiones mezcladores, escoltado por una camioneta blanca sin logotipos, se detuvo frente al número 1482 de Willow Stream Drive. Desde la entrada, el pequeño arroyo que nacía en los límites del bosque cruzaba el jardín trasero de Marcus Reed y desaparecía suavemente entre los lotes vecinos. Para algunos era apenas un hilo de agua, para Marcus era memoria viva. Ese cauce natural lo había cavado su propio abuelo décadas atrás para respetar la corriente del terreno y permitir que la lluvia encontrara su camino sin dañar los cimientos. No era solo un accidente geográfico, era herencia, era cuidado, era historia. Los trabajadores descendieron en silencio, como si supieran que lo que hacían no debía ser visto. Rápidamente colocaron barreras de plástico y comenzaron a desplegar mangueras gruesas como brazos. Uno tras otro, los camiones comenzaron a verter cemento fresco dentro de la zanja, cubriendo piedras, raíces y pequeños juncos que aún resistían el cambio de estación. El vapor del concreto caliente se alzó al aire fresco como un aliento artificial ajeno a ese paisaje. A las 6:14 am, Marcus salió a su porche delantero sosteniendo una taza de café que aún humeaba. Vestía su ropa habitual de trabajo, botas limpias, camisa de franela abotonada hasta el cuello, gafas rectangulares con marco grueso. Se quedó inmóvil durante unos segundos. Su mirada no era de sorpresa, era de contención, como si su cuerpo entendiera antes que su mente lo que estaba ocurriendo. Dio unos pasos sin soltar la taza, rodeó su casa hasta el patio trasero y llegó justo a tiempo para ver cómo el último chorro espeso sellaba por completo la entrada del arroyo. El sonido del concreto endureciéndose fue casi un susurro, pero para Marcus sonó como un portazo lanzado contra su historia. «Esto va a desviar el flujo», murmuró, sin levantar la voz, más como una constatación que como una protesta. A su lado ya lo esperaba Linda Whitaker, presidenta de la HOA, de pie junto al contratista como si estuviera supervisando una poda rutinaria. Llevaba un abrigo claro, planillas en mano y una sonrisa tensa de esas que se ensayan frente al espejo. «Subirá el valor de todas las propiedades», dijo, casi con tono de anuncio publicitario. Además, su arroyo atraía mosquitos, no era higiénico. No pidió permiso, no explicó los detalles, no mostró documentos, solo afirmó. Era su costumbre. Marcus no respondió. Sus ojos recorrieron lo que antes era un cauce vivo y ahora parecía una herida cubierta por una costra gris. Apretó la taza con fuerza, pero no tembló, no gritó. Solo se volvió hacia ella y la miró con una mezcla de incredulidad y resignación, como si dentro de él se estuviera encendiendo algo lento, profundo, aún sin forma. Y aunque muchos vecinos aún dormían o se preparaban para ir al trabajo, algo invisible recorrió el barrio ese día. No fue el ruido del motor, ni el olor del cemento, fue el peso del gesto, la sensación de que, en ese rincón perfecto de suburbia, alguien podía decidir por todos y borrar la historia de uno con una sola firma. Lo que se había sellado esa mañana no era solo tierra húmeda, era algo más hondo. Era el comienzo de una fractura. El rumor corrió por Brook Willow Estates más veloz que cualquier boletín. La HOA por fin puso orden en el patio de Reed. Primero fue un susurro en las aceras, luego un hilo interminable en la app del vecindario, finalmente tema obligado en la fila del café. Para el mediodía, los teléfonos ya mostraban la misma imagen, la franja de cemento lisa y reciente sellando el arroyo como si nunca hubiera existido.
Lo que el vecindario no veía, o prefería no mirar, era el mecanismo que lo había hecho posible. Linda Whittaker llevaba años defendiendo su ideal de uniformidad. Creía sinceramente que la belleza de Brook Willow residía en las líneas repetidas, cercas a la misma altura, jardines con el mismo tipo de arbusto, colores aprobados por catálogo. En su mente, cualquier irregularidad abría una grieta por donde se colaba la depreciación. De niña, su familia había visto cómo una zona prometedora perdía atractivo por una serie de decisiones mal coordinadas. Desde entonces, Linda temía el caos más que ninguna otra cosa. No era malicia pura, era miedo a que el mercado, ese juez silencioso, castigara cualquier asimetría. Con el tiempo, el miedo se volvió brújula, y después, arma. Bajo su presidencia, la HOA se profesionalizó en un sentido muy particular. Cartas certificadas por paisajismo no conforme, advertencias por elementos visuales no aprobados, recordatorios de que el valor de todos depende de la disciplina de cada uno. El tesorero, Tom Avery, y la secretaria, June Park, respaldaban el lenguaje firme. Un comité de estética hacía rondas mensuales con una lista de verificación. Las multas crecían en escalera. $50 por la primera falta, 150 por la segunda, 250 por la tercera y posibles medidas legales si persistía el incumplimiento. Nadie quería ser tema de conversación. Muchos pagaban antes de discutir. A Marcus Reed le llegaron 3 avisos en una semana. Vegetación no aprobada, curso de agua no autorizado, mantenimiento insuficiente del perímetro trasero. Los 3 aludían, directa o indirectamente, al arroyo. El texto repetía un estribillo. El condado aprueba, es solo un drenaje superficial. Marcus, ingeniero de control de inundaciones, conocía de memoria la cartografía de servidumbres. Si cerraba los ojos, podía ubicar cada línea de flujo y cada punto bajo del vecindario. Pidió ver la autorización. Linda le mostró en su tablet un correo breve de un planificador joven del condado, ambiguo, condicional, con frases como «en principio» y «no vemos inconveniente siempre que». Sin número de permiso, sin firma digital oficial, sin referencia a la servidumbre registrada en 1978. Para Marcus, aquello no era luz verde, era un parpadeo. Esa tarde, mientras el cemento aún conservaba el brillo húmedo, Marcus salió con una libreta, una cinta métrica y su teléfono. Hizo fotos con marca de tiempo del antes y el después, midió niveles, registró el punto exacto donde la costra gris interceptaba el cauce. Guardó muestras de sedimento en pequeños frascos, hábito adquirido en años de inspecciones, y trazó un croquis del patio con flechas del flujo potencial de lluvia. No alzó la voz, no buscó escena. Su resistencia se parecía a su trabajo, silenciosa, metódica, difícil de ignorar cuando se presenta con datos. Del otro lado de la calle, Brad y Kelsey Miller celebraban la limpieza visual. Para ellos, la línea recta del césped era sinónimo de seguridad, el arroyo un capricho rústico fuera de lugar. «Por fin todos jugamos con las mismas reglas», escribió Brad en la app del barrio, ganándose una cadena de pulgares arriba. Otros vecinos no comentaron nada. Estaban cansados de las cartas por colocar macetas fuera del plano aprobado, de discutir por el tono exacto de una puerta, de temer la próxima inspección del comité. El silencio en Brook Willow era una forma de autodefensa. Esa noche, en la cocina de los Whittaker, Linda sirvió 2 copas de refresco espumoso y alzó la suya con satisfacción contenida. «Una visión clara requiere decisiones difíciles», dijo. Tom asintió, hojeando un folder con el membrete de la HOA. June se limitó a marcar en una hoja de cálculo la multa correspondiente a Marcus por persistencia en el incumplimiento. No había carcajadas ni gestos teatrales, era la tranquilidad de quien cree haber hecho lo correcto. Del lado de Marcus, la escena era otra. En su escritorio, junto a una foto de su abuelo sonriendo sobre el mismo patio décadas atrás, armó un expediente. Mapas impresos, copias de la escritura donde constaba la servidumbre de drenaje, el correo ambiguo del planificador con notas al margen, y una lista de agencias a las que remitiría una consulta formal.
Antes de dormir, subió una sola imagen al chat del vecindario. El arroyo sellado, visto desde el borde del césped, con un comentario corto y preciso. El flujo se ha bloqueado. Pido ver el permiso correspondiente y el estudio de impacto. La publicación no se llenó de respuestas de inmediato. Tardó unos minutos en encenderse. Primero, un vecino preguntó si de verdad hacía falta tanto drama por un hilo de agua. Luego, otra vecina recordó que la última lluvia ya había dejado charcos inusuales frente a su garaje. Un tercero observó que el correo mostrado no parecía un permiso. Y, de pronto, los mismos perfiles que por la mañana habían aplaudido la uniformidad comenzaron a mirar con otros ojos la foto. El brillo del cemento, la ausencia de piedras y plantas, la línea abrupta donde antes había un borde natural. Al día siguiente, la HOA envió un comunicado. Lenguaje impecable, tono seguro, promesas de mejores valores para todos. Pero la frase que se repetía, "El condado aprueba", sonó distinta. No era un sello, era un eco. La duda se instaló entre los buzones, y con ella algo más fuerte que la sorpresa. Una forma de desprecio hacia el gesto de autoridad que se había impuesto sin diálogo, sin proceso claro, sin la cortesía mínima de escuchar al vecino que más conocía del tema. El rumor, esa corriente subterránea que todo barrio tiene, cambió de dirección. Ya no circulaba el orgullo por la armonía, circulaba la sospecha de que la armonía. Y mientras las azaleas seguían abriendo flores al borde de las entradas, la imagen del arroyo muerto en las pantallas sembró una emoción nueva y difícil de arrancar. No solo indignación, sino rechazo a la idea de que el orden podía valer más que la verdad. La lluvia llegó como tantas veces lo había hecho en los últimos años, sin ceremonias, sin estruendos teatrales. Simplemente cayó. Constante, pesada, sostenida. Un fenómeno que antes se consideraba raro, ahora era parte del calendario informal de Brook Willow Estates. Otra tormenta de temporada, como la llamaban en los noticiarios, cargada de humedad y promesas de complicaciones. Pero esta vez, el agua no encontró el camino que solía seguir. El arroyo de Marcus Reed, que por décadas había guiado las aguas de la colina hacia el sistema de retención del este, ya no existía. Su cauce había sido sellado con una gruesa capa de cemento armado en nombre del paisajismo moderno. Así que la lluvia, desorientada, hizo lo que hace el agua, buscar el punto más débil. Lo que encontró fue un vecindario perfectamente ordenado y peligrosamente frágil. Marcus salió bajo la lluvia con su impermeable oscuro, botas hasta la pantorrilla y una libreta impermeable protegida con plástico. No lo hacía por costumbre ni por desesperación, lo hacía como profesional, como alguien que entendía que, en ese momento, cada minuto contaba. Anotó datos, hora exacta del inicio de escorrentía, dirección de flujo, volumen estimado. El agua, sin guía, comenzó a desbordarse por los jardines traseros, rodeó las casas, se metió entre las losas, saltó bordillos como si fueran obstáculos menores. Lo que antes fluía con orden, ahora retrocedía y se acumulaba. A las 3:47 am, los primeros mensajes llegaron al chat del vecindario. ¿Alguien más tiene agua entrando por el sótano? Mi alarma de humedad no para de sonar. ¿El drenaje está colapsado? Las bombas de sumidero, esas pequeñas guardianas silenciosas, empezaron a trabajar en modo continuo. Para las 4:30, algunas ya habían fallado. En la casa de Brad y Kelsey Miller, el agua empezó a filtrarse por las esquinas del cuarto de lavado. A las 5 ya trepaba por la pared del sótano, mojando cajas con ropa de invierno y papeles importantes. A 2 casas de allí, los Hargrove, una familia con 3 niños, vieron cómo el cuarto de juego se convertía en un estanque interior, juguetes flotando, alfombra empapada, electricidad desconectada por seguridad. El agua no respetó simetrías ni membresías de la HOA. En la calle Laurel, donde la acera había sido siempre un ejemplo de excelente presentación, se abrió una vena de lodo. No un simple charco, sino una corriente turbia que arrastraba tierra, raíces y fragmentos de grava, marcando un nuevo cauce improvisado. El asfalto cedió en un punto y un pequeño hundimiento alertó a los residentes de que no todo estaba bajo control. Mientras tanto, Linda Whitaker escribía frenéticamente en el grupo de mensajería. Todos a la entrada, usen sacos de arena, esta es culpa de la tormenta, no de la HOA.
No entremos en pánico, coordinemos respuesta. Pero los sacos de arena, improvisados a último minuto, poco pudieron hacer ante una escorrentía sin canal. La ironía era evidente, la misma presidenta que había argumentado que el arroyo natural era un problema por atraer mosquitos, ahora pedía a sus vecinos que apilaran bolsas para contener lo que ese arroyo habría drenado. Al amanecer, Brook Willow Estates era irreconocible. Las entradas simétricas estaban sumergidas bajo agua turbia. Los jardines modelo parecían espejos sucios. Las luces exteriores parpadeaban, reflejándose en charcos estancados. El silencio habitual fue reemplazado por el zumbido de bombas portátiles y el eco constante de preguntas. ¿Qué pasó? ¿Quién aprobó esto? ¿Por qué no lo vimos venir? Al tercer día, cuando la lluvia cesó y el agua se replegó dejando su huella de barro, apareció lo inevitable: los mosquitos. No unos pocos, sino enjambres que danzaban sobre los charcos inmóviles, sobre fuentes de jardín detenidas, sobre los huecos donde la tierra no absorbía más. Los vecinos comenzaron a usar citronela, abanicos eléctricos, lo que tuvieran a mano. Linda había logrado eliminar el arroyo, pero ahora tenía agua estancada en cada esquina. Y entonces, como una sentencia sellada con tinta negra, llegó el sobre. El logo del US Army Corps of Engineers, visible desde lejos, hizo que Linda palideciera al abrirlo en su comedor. El encabezado era claro: aviso preliminar de posible violación del Clean Water Act. Referencia: servidumbre de retención registrada Brook Willow Estates, año 1978. La carta, redactada con precisión legal, indicaba que se había alterado un curso natural sin autorización federal y que existía indicio suficiente para abrir una investigación formal. También advertía sobre posibles sanciones económicas y la obligación de restaurar el flujo original en caso de comprobarse la infracción. La noticia se esparció más rápido que la tormenta. En grupos de vecinos, en llamadas tensas, en susurros durante los paseos de perros, se repitió una sola conclusión. Ya no era solo una pelea entre Marcus y la HOA, era algo más grande, más serio, más caro. Ahora había consecuencias que olían a ley y a multa. Y en medio de todo eso, Marcus seguía observando, anotando, sin necesidad de decir «se los advertí». El agua había hablado por él. La audiencia del condado se celebró en una sala funcional, sin adornos, con paredes color beige y sillas metálicas perfectamente alineadas. A simple vista, era un procedimiento administrativo más, pero quienes asistieron sabían que no lo era. En Brook Willow Estates, muchos habían aprendido a guardar silencio por temor a conflictos. Ese día, por primera vez en mucho tiempo, varios vecinos se sentaron juntos para escuchar, no para vigilarse. Marcus Reed llegó puntual, con una carpeta delgada en la mano y sin gesto de confrontación. Vestía como siempre, sobrio, ordenado, profesional. No llevaba abogado, solo llevaba la verdad y documentos. Cuando le cedieron la palabra, habló con voz de trabajo, no con resentimiento ni con tono heroico, sino con precisión. «Mi nombre es Marcus Reed», comenzó. «Soy ingeniero de control de inundaciones del condado desde hace 17 años. El curso de agua que fue rellenado por la HOA pasaba por mi propiedad y era parte de una servidumbre registrada en 1978. De su carpeta sacó un plano original, firmado a mano, donde una delgada línea azul atravesaba el patio de su casa. Explicó cómo ese canal no era un accidente de jardín, sino una vía de escorrentía natural que había evitado inundaciones durante décadas. Después mostró fotografías de archivo, su abuelo cavando la zanja, el flujo de agua en tormentas anteriores, las plantas nativas que bordeaban el curso. No lo hacía para despertar emoción, sino para mostrar que el arroyo tenía historia, función y legalidad. Ofrecí por mi cuenta reemplazar el cauce con una zanja bioswale, continuó. Plantas nativas, absorción de agua, sin acumulación ni estancamiento. Incluso cubrí el costo de diseño. Me respondieron que rompía la línea limpia del vecindario. En ese momento, la sala se mantuvo en silencio absoluto. Los asistentes no sabían si estaban presenciando una queja, una defensa técnica o una especie de testamento. Marcus no alzó la voz, solo cerró con una frase que dejó algo suspendido en el aire. Aprendí que, si uno protesta demasiado siendo quien soy, algunos lo llaman conflictivo. Por eso, elijo con cuidado mis batallas. Esta era una.
Cuando el moderador agradeció su exposición, se oyó un suspiro colectivo que nadie quiso reconocer como propio. Luego, la presidenta de la HOA, Linda Whittaker, fue invitada a hablar. Tomó el micrófono con manos firmes, pero expresión cansada. Había preparado una declaración por escrito, pero después de oír a Marcus, la dejó sobre la mesa. Habló sin papel. Cuando era niña, mi familia vivía cerca de una fábrica, dijo, con voz más suave de lo habitual. Un día, el valor de nuestra casa se desplomó. Nadie nos avisó, nadie nos defendió. Crecí con la idea de que si uno no cuida el valor de su hogar, nadie más lo hará. En este barrio, yo creí que estaba protegiéndonos. Se detuvo, tomó aire. ¿Fue una mala decisión? Quizás, pero no fue por desprecio ni por capricho. Hice lo que creí correcto para todos. Por primera vez, Linda hablaba sin el tono ejecutivo que solía usar en las reuniones. Su voz no pedía permiso, pero tampoco buscaba absolución. Era un intento de explicar, de que la historia de fondo justificara el acto. Para algunos en la sala fue un destello de humanidad. Para otros, una racionalización insuficiente. Finalmente, tomó la palabra el inspector del Cuerpo de Ingenieros del Ejército. Hombre mayor, rostro imperturbable, traje gris sin adornos. Habló con la neutralidad de quien representa ley, no opinión. Tras la revisión de los documentos presentados, la evidencia fotográfica, los planos originales y las declaraciones del señor Reed, dijo, se confirma que se ha intervenido un cauce de escorrentía jurisdiccional sin permiso federal. Hizo una pausa y continuó, con frialdad quirúrgica. La HOA ha obstruido un drenaje protegido, alterando el flujo hidráulico sin evaluación de impacto ni consulta pública. Se ha puesto en riesgo no solo la propiedad inmediata, sino viviendas aguas arriba y aguas abajo del sector. La sala quedó inmóvil. El inspector no levantó la voz, no hacía falta. El fallo fue claro. Retiro obligatorio del concreto vertido, restauración del cauce con asistencia técnica y guía ecológica. Pago de multas por alteración no autorizada de aguas jurisdiccionales. Suspensión temporal de la HOA en decisiones de infraestructura vecinal hasta revisión completa de sus prácticas. El vecindario contuvo la respiración. Algunos bajaron la mirada, otros se giraron hacia Marcus con mezcla de respeto y vergüenza, no por haber sido testigos de su victoria, sino por haber tardado tanto en entenderla. En ese momento, la autoridad que había impuesto su voluntad en nombre del orden fue desautorizada de manera oficial, formal y definitivamente. La HOA, que controlaba el tono de pintura de las puertas y el tipo de plantas en las ventanas, ya no podía tocar ni una gota de agua sin supervisión externa. La justicia, como el agua, había encontrado su cauce. Las retroexcavadoras regresaron, pero esta vez no para destruir. Ya no traían cemento, ni cintas de advertencia, ni órdenes de armonizar. Llegaron como instrumentos de reparación. Con sus brazos hidráulicos y el metal que antes había servido para sepultar, comenzaron a devolverle al terreno su forma original. El proceso fue meticuloso. Bajo la supervisión técnica del condado y la mirada paciente de Marcus Reed, cada capa del cemento fue retirada con cuidado quirúrgico. En el lugar donde se había impuesto una línea recta, ahora reaparecían curvas suaves, bordes irregulares, piedras redondeadas por el tiempo. No se trataba solo de destapar un arroyo, era darle voz nuevamente a algo que había sido silenciado. Los juncos y lirios que crecieron con el paso del agua, o que Marcus replantó con manos pacientes, regresaron, casi como si supieran el camino. Se incorporaron elementos de diseño ecológico, una zanja biosuel de absorción profunda, canales verdes en patios traseros y jardines de lluvia ubicados en las esquinas críticas. Todo ejecutado con la colaboración de voluntarios, vecinos que antes apenas se saludaban y ahora compartían pala y conversación. Lo que antes se llamaba drenaje, ahora tenía nombre, historia y cuidados compartidos. Linda Whittaker no volvió a presidir una reunión. Días después del fallo, presentó su renuncia escrita, con firma temblorosa y expresión seca. En su carta, admitió errores graves en el proceso y en la escucha comunitaria y expresó su compromiso con la restauración. No hubo lágrimas dramáticas, ni aplausos ni abucheos, solo silencio y un acuerdo implícito de que su tiempo había pasado. Brad Miller, otrora defensor férreo de las reglas claras,
tomó la palabra en una reunión comunitaria en la biblioteca local. Su voz era firme, pero más humana. Me equivoqué. Pensé que lo importante era mantener lo nuestro, pero me olvidé de mirar al otro, de preguntar antes de juzgar, de entender que proteger el valor de una casa no significa aplastar el valor de una historia. Nadie lo interrumpió, nadie lo expuso. El vecindario empezaba a practicar algo nuevo: pausa, reflexión, comunidad. La HOA, bajo nueva dirección, dejó atrás su obsesión por la monocromía. Se imprimieron nuevos manuales, ya no de sanciones, sino de mantenimiento comunitario, soluciones sostenibles, talleres de drenaje y vegetación nativa. Las reuniones mensuales incluyeron mesas redondas, no solo votaciones. El lenguaje cambió, de normativa a convivencia. Y entonces llegó el verano. Con él, la lluvia, una tormenta similar a la que había desbordado todo unos meses antes, pero esta vez el arroyo respiró. El agua corrió sin obstáculo, se deslizó por el biosuel, alimentó las raíces recién sembradas, se filtró donde debía. Las bombas de sótano no cantaron, los patios no se ahogaron, las luces no parpadearon. El barrio, por primera vez en mucho tiempo, no se defendió de la naturaleza, se adaptó a ella, y encontró en ello algo más que drenaje, una forma de reconciliación con el entorno y consigo mismo. No hubo castigos públicos, ni venganza espectacular, pero sí un giro perfecto, casi silencioso. La misma obsesión que llevó a sellar el arroyo en nombre del valor inmobiliario se había convertido en el origen de la inundación, y la calma ciencia de un vecino, que solo pedía ser escuchado, no obedecido, fue la que devolvió las casas a tierra firme. En la última asamblea del año, Marcus se puso de pie sin que nadie lo llamara. Levantó un viejo pliego, con el sello borroso y el papel amarillento del archivo original de la servidumbre. Lo sostuvo en alto, como quien muestra una promesa cumplida. Las reglas, dijo con voz tranquila, importan, pero solo cuando protegen a las personas, no cuando las aplastan. No hubo ovación, solo un silencio lleno, denso, necesario. Y en los rostros de sus vecinos, muchos de ellos con las manos aún manchadas de tierra de los jardines de lluvia, se dibujó algo que no es fácil de conseguir en un vecindario moderno: satisfacción verdadera. No de ganar, no de imponer, sino de haber aprendido, de haber cambiado el cauce, juntos.